Tome asiento, iglesia. Yo no sé qué tú necesitas que Dios haga hoy, pero Dios siempre quiere hacer algo en nuestra vida. Ponga sus manos hacia el frente. Señor, te entronamos, te bendecimos, Padre amado. Te presentamos a tu Hijo, amado, Padre amado. Gracias por este predicador, Padre amado, que a temprana edad tú lo sigues, Padre amado, puliendo, tú lo sigues llenando de sabiduría, tú sigues tratando con su mente, con su corazón. Gracias por tanta sabiduría a temprana edad, Padre. Yo te pido en esta hora que hables a nuestros corazones, Padre amado, a través de tu siervo y de tu Hijo. Te pido en esta hora, Señor, que lo uses con denuedo, con autoridad, con demostración del Espíritu Santo, Padre amado, y que tuya siempre sea la gloria y la honra. Y el grande en este lugar es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que Él es trino y que Él es uno. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado. Amén. Amén. Dios lo bendiga. Amen. Thank you, Lord. Siguiendo la línea que hablaba el hermano Yosiri, es muy lindo porque no podemos quedarnos en el pasado. Amen. Pero sin Yes. embargo, cuando miramos la palabra, a mí me gusta mucho que cuando el Señor hablaba, especialmente en el Antiguo Testamento, cuando iba a dirigirse al pueblo de Israel, el Señor le decía: yo, tu Señor, yo, tu Dios, quien te saqué de la tierra de Egipto. Y es maravilloso porque el Señor lo hace también en la actualidad. El Señor nos recuerda constantemente la obra que Él hizo en cada uno de nosotros para que no nos Amén. olvidemos de Él. Señor, Porque aleluya. ese pueblo de Israel que era bien olvidadizo y se le olvidaba rápidamente lo que Dios había hecho, y detrás de otros dioses, se entregaban a la idolatría y olvidaban al Señor su Dios, pero el Señor constantemente, así como lo recuerda yo sí, esa experiencia que Él tuvo con el Espíritu Santo, también nos recuerda, así como le recordaba al pueblo de Israel, también nos recuerda a nosotros la obra que Él ha hecho. Amen. Thank you, Lord. Vayamos a la casa del Señor agradecidos, con un corazón humilde, podamos darle gracias al Señor. Así que le damos gracias por una vez más permitirnos llegar a su casa, un privilegio, como se hablaba, poder estudiar, escudriñar las Escrituras. Y quiero que rápidamente me acompañen al libro de Éxodos, del Éxodo capítulo 20, segundo libro de la Biblia. Tienen que ir muy lejos. Éxodo capítulo 20, voy a leer el versículo 1 al 3. Y como estaba hablando ahora, mira lo que dice el Señor. Y dice, para entender un poco el contexto, en este caso, el pueblo de Israel ya había salido de Egipto, el Señor los había liberado de esa esclavitud, habían cruzado el mar y habían llegado al monte Sinaí. El Señor estaba allá arriba con Moisés, eran truenos, había ruido y el Señor estaba entregando la ley. Alabado Dios. Estas son las palabras que le dijo el Señor a Moisés. Le dijo: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, como estaba diciendo ahora, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Maravilloso, ¿verdad? Amen. Thank Y you, Lord. antes de continuar, quiero que reflexionemos un poco en una pregunta. Y piensen bien, no me tienen que responder, pero piensen: ¿por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué llegamos a la iglesia del Señor el día de hoy, la noche de hoy? ¿Con qué objetivo venimos? ¿Cuál es nuestra razón para visitar la casa del Señor? Piensen, a lo largo de la enseñanza, piensen eso. Y es que hace varios días atrás estaba hablando con mi papá, como siempre, y él me comentaba de esa enseñanza que él quería llevar sobre por qué hay que venir a la iglesia y el evangelismo. Y como me dice las cosas, yo me quedo pensando en ella y yo decía: wow, esa es una pregunta que hay que hacernos constantemente, reevaluar por qué vamos a la casa del Señor, para que no se nos olvide. Amen. Claro, decía el pastor, hay que venir aquí a hablar unos con otros, relacionarnos para poder desahogarnos, para poder aprender más de la palabra, pero no venimos solo a eso. Esto no es una reunión social. Venimos a conocer de la palabra del Señor, porque hay cosas en nuestra vida que hay que cambiar, hay que mejorar, y eso, para eso estamos aquí ciertamente. Quizá alguno de ustedes pueda pensar de manera bien personal y decir: bueno, pues yo vengo a la iglesia porque aquí me siento en paz, aquí me siento en gozo, y habla desde la parte más emocional,
Porque quizá algunos se puedan ir aquí bien teológico y correr a la palabra. En Hebreos capítulo 11, como dice la palabra, y no dejen de Hebreos capítulo 11, no, pero quiero decirlo correctamente. Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino más ahora, cuando el día se acerca, exhortándonos unos a otros. Amen. Thank you, Y Lord. ambas respuestas son correctas, esa parte emocional, porque el Señor trabaja con nosotros a través de nuestras emociones, cuando acudimos a Él, cuando nos sentimos tristes, cuando nos Oh, sentimos glory to angustiados, the y también living es un God. mandato Thank you, del Jesus. Señor que nos congreguemos. Así que ambas respuestas son correctas, pero hay algo mucho más importante, amada iglesia, y es que a pesar de que podemos venir porque sentimos una paz increíble y también porque es un mandato del Señor, yo también sentí eso cuando vine aquí por primera vez. Sentí la paz del Señor y dije, wow, esto es otra cosa, esto es increíble, y luego fui aprendiendo y también es un mandato. Pero si hay algo con lo que el Señor me confrontó el primer día que yo llegué a esta iglesia, es que yo me di cuenta que no conocía a Dios. Y decía, Dios mío, tantas veces que yo he hablado de Dios en mi vida, quizás no Dios esto, Dios lo otro, cuando uno es pequeño. Si uno sabe, ¿verdad? Como dice ese libro de Job, la oída te he oído, mas ahora mis ojos te ven. Santo. Y me di cuenta que no conocía a Dios, no tenía ni idea de quién era Dios. Y es por eso justamente que venimos a la iglesia, amada familia, porque necesitamos conocer al Señor, necesitamos saber cómo es Él, necesitamos saber sus atributos, necesitamos saber su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de ese Dios que nosotros predicamos, de ese Dios que nosotros venimos a la iglesia a aprender de Él? Esa es la razón principal por la que cada cristiano, semana tras semana, se congrega. Amen. Por eso no Thank you, podemos venir Lord. a la casa esperando solamente hablar con nuestros hermanos y que cuando llegue la hora de la palabra nos distraigamos. Porque cuando llegue la hora de la palabra, seamos como esa semilla que cae entre los espinos, que recordamos y de momento se nos olvida cuando vienen las angustias y los afanes del mundo. No, tenemos que atesorar esta palabra. Amén. Porque es la que nos lleva al Aleluya. conocimiento de Dios, es la que nos hace crecer en nuestra fe. Porque bien dice la palabra en Hebreos capítulo 11, ahora sí, versículo 6, que sin fe, más iglesia, ¿cuántos se la saben? Sin fe es imposible agradar a Dios. Tienen más, ya no tienen que oír más nada. Ya no tienen que oír más nada a la clase. O sea, tienen que venir a la iglesia. Pero ya pasaron el examen. Y en Romanos capítulo 10 dice la palabra que la fe viene por el oír. Amén. Por el oír la palabra de Dios. Amen. Así que para Thank you, Lord. tener fe, ciertamente hay que conocer a Dios. Amén. Una cosa no está desvinculada de la otra. No podemos separar la fe del conocimiento o el conocimiento de la fe, porque con conocimiento de la escritura, de la palabra, entonces tenemos fe en Dios. ¿Verdad que sí? Amen. Es Yes. sencillo. Una mezcla sencilla, como predicaba el hermano Noel, una receta sencilla, pero es una verdad importante del reino de Dios, que tenemos que conocer la palabra, tenemos que conocer las escrituras para así tener fe en el Dios de las escrituras. Amén. Y es por eso que yo estaré predicando bajo el título Un corazón sincerante, una vida de adoración. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué tiene que ver el conocer a Dios? ¿Qué tiene que ver la fe con un corazón sincerante y la adoración? Pues vamos a ir desarrollando eso poco a poco en la noche de hoy. Es que muchas personas entienden la adoración como igual como se hacía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento era de manera bien ritualista. Cuando ellos adoraban al Señor, podemos ver en las Escrituras diferentes pasajes que cuando ellos iban a adorar al Señor, ellos ofrecían una ofrenda, que ellos se inclinaban y decían, Señor, te adoro. Era de una manera bien física, ¿verdad? Apelaba a esa parte física, no era tanto en el espíritu. Y muchas personas entienden en la actualidad que la adoración todavía es eso, que se expresa a través de ceremonias externas, no tiene nada que ver con el interior, con el espíritu del hombre. Pero, como dice en Isaías, capítulo 29, versículo 13, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice, así que el Señor dice,
Este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas, aprendidas de memoria. Esta adoración que está hablando aquí el profeta Isaías era bien presente en el Antiguo Testamento, porque se limitaba a una expresión física. Como dije, pueden estudiar diferentes libros del Antiguo Testamento y van a ver cómo ellos se postraban, y cuando se referían a la adoración era más que un acto ritualista físico donde ellos se inclinaban delante del Señor y le decían: Señor, te adoro. Y esa era la adoración que se veía presente en el Antiguo Testamento. Pero cuando hablamos de adoración aquí en la palabra, en la Biblia, no es solamente un acto de cantar y levantar nuestras manos, no es solamente eso. La adoración no se limita a un acto físico. La adoración es un acto, amada iglesia, de reverencia y sobre todo obediencia al Señor, dirigida por el Espíritu Santo. Alabado Dios. O sea, hermano, sin el Espíritu Santo esta receta no funciona. Amén. Santo. ¿Qué dice la palabra? El Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. O sea que no podemos limitar la adoración a un acto físico donde levantamos nuestras manos y cantamos. No se trata solamente de eso. Si no, estaríamos imitando al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y el Señor en cierta manera condenaba esa actitud, como vimos aquí en Isaías, porque de labios me honran, de manera física me honran, pero sus corazones están lejos. Aleluya. ¿Qué tiene que ver todo esto? Pues miren, es sumamente importante entender, y esto se recalca aquí muchas veces en la iglesia, que el ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo, que muchas veces lo hemos escuchado, ya acabándose el culto, el pastor siempre lo dice, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Aleluya. Y el espíritu de cada persona, miren, hay muchas personas que son bien materialistas, que solo creen en lo que pueden ver inmediatamente. Creen en esta botella de agua porque está aquí, pero no pueden creer en algo más espiritual. Por lo tanto, piensan que no adoran nada porque como no pueden ver, pues piensan que no hay adoración. Mas, sin embargo, esas personas que piensan que no adoran nada, muchas veces se adoran a sí mismas. ¿Por qué? Porque sus corazones siguen solamente las ideas de ellos, siguen los principios de ellos, y no se dan cuenta de que tienen una adoración. El problema es que esa adoración tiene que ser para Dios. La adoración del ser humano, para que sea efectiva, para que sea como debe ser, tiene que ser del corazón, del espíritu, hacia Dios. Así que si viene una persona que dice: yo no adoro nada, yo no sigo nada, el que no sigue nada se sigue a sí mismo. Piensa que tiene una idea tan superior y tan grande que no puede reconocer la majestad, la grandeza de Dios, no lo sigue. Están ciegos, ¿verdad que sí? Así que el corazón del hombre siempre busca que adorar. Más que digamos que no, el corazón siempre se inclina a adorar algo, ya sea un objeto. Muchas personas adoran objetos, muchas personas adoran la familia, muchas personas adoran el trabajo. Cuando digo adoración, ¿qué me refería? A un acto de reverencia y obediencia. Quiere decir que todo en su vida se dirige a eso, al trabajo, al dinero, a la familia, y ellos adoran esas cosas. Aleluya. Entonces, el ser humano siempre busca algo a que adorar. Recuerden eso, amada familia. El peligro de esto está en que muchas veces dirige su adoración a cosas que no son Dios, a cosas equivocadas. La adoración siempre tiene que estar dirigida hacia el único Dios verdadero. Y es que el peligro de no conocer a Dios, de no conocer al Dios que habla la palabra, que hablan las escrituras, y no buscar conocerlo, es que sin darnos cuenta iremos tras ídolos que servirán como sedante a nuestro corazón. Es interesante, ¿verdad? ¿Qué es un sedante? Un sedante es como un tipo de medicina, de sustancia, que cuando tenemos una anestesia similar, no es lo mismo, que cuando tenemos algún dolor, cuando tenemos mucha ansiedad, nos damos sedante y nos tranquilizamos. Nos adormecen, esa palabra es bien clave. Nos adormecen y nos ponen como muy tranquilos. Estamos en una clase de medicina, no se vayan a asustar, voy a cambiar aquí el tema. No se asusten, no se asusten. Pero aquí vinimos a estudiar la palabra de Dios.
Y muchas veces en el ámbito espiritual sucede lo mismo, que cuando no conocemos a Dios, cuando no buscamos conocer a Dios por medio de la palabra, entonces sutilmente empezamos a adorar a otras cosas que no son Dios. Y esas cosas siguen como un sedante a nuestros corazones porque nos adormecen. ¿Por qué? Porque el sedante, cuando tú lo ingieres, te tranquiliza. Parece que te quita el problema, pero el problema sigue ahí. Es solamente una solución temporal, pasajera. Lo mismo sucede con nosotros los cristianos, los creyentes, cuando descartamos, cuando nos alejamos de Dios, cuando quitamos nuestra adoración del único Dios verdadero y empezamos a poner nuestra confianza en otras cosas. Estamos tomando un sedante que nos hace sentir bien momentáneamente, pero no es lo que Dios quiere en su palabra. No es una adoración verdadera. Por eso el énfasis en una vida de adoración, un corazón sin sedante. Porque cuando nuestra adoración es única y exclusiva para el único Dios verdadero, para Jehová, para el Señor tu Dios, vamos a vivir sin sedante. Vamos a vivir con nuestra confianza puesta en el Señor, con nuestra adoración en el Señor. Y eso no va a quitar todos los problemas, no va a ser como el sedante quizás. Vamos a sentir dolor, vamos a sentir angustia, pero cuando venga ese ídolo a tratar de seguirnos y enamorarnos y decir, no, tú necesitas de esto, tú vas a decir, no. Porque es que en el sufrimiento yo adoro al Señor, porque es que en la angustia yo adoro al Señor, como predicaba el hermano Edwin. En medio de la angustia hay un clamor y hay una respuesta de parte del Señor. Porque no se trata de las circunstancias, no se trata del problema que podemos ver, hermano iglesia. Si nos dejamos llevar por eso, vamos a estar constantemente yendo tras ídolos. Así como el pueblo de Israel, cuando había un pequeño problema, ellos dirigían su adoración a otros dioses, a otros ídolos. ¿Y qué pasa? Se adormecían, no podían escuchar la voz de Dios, se olvidaban de lo que Dios había hecho, se olvidaban de la ley y vivían como si Dios no existiera. Como dice el libro de los jueces, cada uno vive como le da la gana. Así vivimos cuando nuestra adoración no está puesta en el Señor. Y el domingo pasado se habló del profeta Jeremías. Así que si me pueden acompañar a Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2. El domingo pasado se habló del profeta Jeremías, este profeta que profetizaba de parte de Dios al pueblo de Israel en unos tiempos donde había mucha idolatría en el pueblo, habían quedado cautivos. ¿Por qué? Porque desviaron su adoración, porque desviaron su mirada del Dios de Israel y empezaron a poner su adoración en otros ídolos, en otros dioses que nada les ayudaban. Y este profeta predicaba al pueblo de Israel y los otros profetas también de la Biblia que debían volver su adoración a Dios, que debían ser obedientes a lo que dice el Señor, que a veces parezca contradictorio, pero que eso los iba a hacer libres. Sin embargo, ellos dirigieron su adoración a otros dioses de las naciones paganas, decidieron oír lo que decían las otras naciones y por eso permanecieron cautivos, por eso permanecieron esclavos de otras naciones y de otros dioses que no eran el Dios Todopoderoso. Y voy a leer bastante del texto, del versículo 1 al 13. Mira lo que dice el profeta Jeremías, habló de la cisterna. Dice, el Señor me dio otro mensaje y me dijo, ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor, recuerdo qué ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven casada, una joven recién casada. Cómo me amabas y me seguías aún a través de lugares desolados. En esos días Israel estaba consagrado al Señor. Era el primero de sus hijos. Todos los que lastimaron a su pueblo fueron declarados culpables y sobre ellos cayó la calamidad. Yo, el Señor, he hablado. Escuchen la palabra del Señor. Pues, pueblo de Jacob, todas las familias de Israel, esto dice el Señor. Qué mal encontraron en mí sus antepasados, que los llevó a dejarse tanto de mi lado. Rindieron culto a ídolos inútiles, y ellos mismos se volvieron inútiles. No preguntaron dónde está el Señor que nos salvó de Egipto y nos guió a través del árido desierto.
por una tierra desolada y llena de hoyos, una tierra de sequía y muerte, donde no vive ni viaja nadie. Cuando los traje a una tierra fértil para que disfrutaran de sus bienes y de su abundancia, contaminaron mi tierra y corrompieron la posesión que les había prometido. Aleluya. Los sacerdotes no preguntaron dónde está el Señor. Aquellos que enseñaron mi palabra me ignoraron. Los gobernantes se volvieron en mi contra y los profetas hablaron en nombre de Baal, perdiendo su tiempo con ídolos inútiles. Por lo tanto, presentaré mi acusación en su contra, dice el Señor. Aún presentaré cargo contra los hijos de sus hijos en los años venideros. Vayan al occidente y miren a la tierra de Chipre, vayan al oriente y busquen en la tierra de Sedar. ¿Acaso alguien ha oído algo tan extraño como esto? ¿Alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros, aun cuando no son dioses en absoluto? Aleluya. Sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. Los cielos están espantados ante semejante cosa y retroceden horrorizados y consternados, dice el Señor. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha acabado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Maravilloso. Aquí está Aleluya. la adoración dirigida a otros dioses, a ídolos. Esa es la respuesta de un corazón adormecido. Tremenda acusación que Dios hace al pueblo de Israel. Le dice: ni las otras naciones que tienen dioses que no son dioses abandonan a esos dioses para seguir a otros. Mas sin embargo ustedes, que son el pueblo del Dios verdadero, el Dios de Israel, me han abandonado a mí. Dice: los cielos se estremecen, horrorizados al conocer esto. Es maravilloso como el Señor los reprende y les dice: pueblo, es lo único que nos dice el Señor en esta noche. Santo. No quiere decir que nosotros estemos siguiendo a ídolos evidentes, que podamos ver estatuas, pero muchas veces nuestro corazón se desvía de la adoración verdadera al Señor y estamos tan ensimismados, tan enfocados y distraídos con otras cosas que no son el Señor, que nuestros corazones empiezan a sedarse, nuestros corazones empiezan a adormecerse, y hacemos lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Dejamos de escuchar la voz de Dios, no sabemos quién es Dios, no sabemos cuál es la voluntad de Dios, y empezamos a hacer caso a otros ídolos que nada nos pueden servir, que son inútiles, como dice el Señor. Cisternas rotas que no retienen agua. Muchas veces somos así con el Señor, amada iglesia. El Señor Aleluya. nos ha dado Thank you, todo. Jesus. Le digo: yo lo saqué de la tierra de Egipto, Thank you, Father. de una tierra Thank you for your word. que es hermosa. Podemos leer en el libro de Josué, el libro de Deuteronomio, todo este proceso para que Israel conquistara la tierra de Canaán. Qué hermosa era esa tierra, Sí, Señor. tenía abundancia. Mas sin embargo, el pueblo de Israel prefirió seguir a otros ídolos, a otros dioses, con sus corazones adormecidos, y se alejaron de la verdadera adoración. Así que hay que tomar este ejemplo del pueblo de Israel y no repetirlo. No podemos seguir esa adoración falsa a otros ídolos y esperar que el Señor esté a nuestro favor, a nuestra disposición, que el Señor nos responda. Y la única respuesta del Señor va a ser la misma que le dio a este pueblo. Han cavado para sí cisternas rotas que no pueden retener el agua, porque buscan resolver sus problemas, porque buscan estar seguros en ídolos que no nos pueden ayudar, que no les sirven de nada. Sin embargo, yo tengo todas sus respuestas y no me quieren. Eso fue lo que le dijo el Señor al pueblo de Israel. Y es que esa idolatría los mantuvo cautivos. Esa desviación de sus corazones a esos ídolos y esas cosas que eran pasajeras los mantenían esclavizados a otras naciones. Aleluya. Santo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a rendir nuestra adoración al único Dios verdadero? ¿O vamos a permitir estar distraídos con una adoración a otros ídolos que nos mantengan cautivos y fuera del propósito de Dios? Porque el problema no es que nos vaya mal. El problema es que la voluntad de Dios en nuestra vida no se va a hacer mientras seguimos a otros ídolos y a otros dioses. El plan de Dios en nuestra vida se detiene, no porque Él no quiera hacerlo, no porque Dios deje de ser Dios, es porque nosotros desviamos nuestra mirada, nuestra atención del único Dios verdadero. Tantos propósitos detenidos, tantas
personas que no pueden ver la gloria de Dios, no porque Dios haya dejado de ser glorioso, es porque están adormecidos, están cegados Amén. por seguir a otros ídolos y a otros dioses que no son el único Dios verdadero. Están adormecidos, se han tomado ese sedante del mundo que parece ofrecer cosas buenas, que parece ofrecer soluciones, mas sin embargo las soluciones que ofrece son inmediatas. Aleluya. Resuelven el problema pasajeramente, resuelven al instante y después vuelve otra vez. Mas lo maravilloso es que lo que el Señor nos ofrece es para siempre. Y Él dice el Señor que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, dice el Señor, pero mi palabra, hermana iglesia, durará para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Así como dijo Jesús ante la tentación, mira, el diablo ofreciendo las cosas que eran de él al Señor, qué gracioso, ¿verdad? Y le decía, todo esto te daré si me adorares. El Señor le dijo, mira, pero es que yo conozco los principios, el fundamento de la palabra. Yo conozco que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Bien lo dijo el Señor Jesús, y muchas veces se ha predicado, pero lo olvidamos, porque no es solamente venciendo esas situaciones, esas circunstancias que llegan a nuestra vida, que somos prósperos, que estamos en la voluntad de Dios. No se trata de eso. Se trata de conocer a Dios por medio de la palabra, porque solo por esta palabra vivirá el hombre. Solo en este fundamento el hombre puede construir su casa. Solo encima de este fundamento el hombre puede estar seguro. Solo en el fundamento de la palabra de Dios. Y de igual manera el profeta Isaías también profetizó contra la idolatría en muchas ocasiones. En Isaías 44, versículo 10, pueden ir buscándolo. Isaías 44, versículo 10, dice de la siguiente manera: ¿quién, sino un tonto, se haría su propio Dios, un ídolo que no puede ayudarlo en nada? Y puede leer ese capítulo completo, por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer, pero el profeta Isaías estaba comparando no, porque era así, la idolatría de este pueblo con esos que trabajaban la madera. Sacaban un tronco, lo esculpían, le daban forma humana, con ese mismo tronco que utilizaban para calentar su comida, hacían de eso un dios. El profeta Isaías se burlaba y decía, pero qué tonto, ¿quién se hace su propio Dios que no puede ayudarlo en nada? Santo. Qué tontos somos cuando tenemos al único Dios verdadero, cuando tenemos la palabra, el fundamento, la verdad en nuestras manos y queremos seguir buscando la verdad en otras cosas. Aleluya. Por eso es que la palabra es la palabra, porque cuando la leemos nos confronta, porque es la verdad. Amén. Podemos leer muchos libros de superación personal, podemos leer muchos libros maravillosos con sabiduría de hombre, sin embargo no nos edifican en nada. Podemos dirigir nuestro corazón, podemos dirigir nuestra adoración, nuestra atención a esas cosas que el mundo ofrece, que se ven bien adornadas, porque eso es lo que hacía el hombre, adornaba la madera, le daba figura humana, le daba hermosura para que a los ojos de los hombres fuera algo hermoso, y ellos le rendían la adoración, mas sin embargo no los ayudaban en nada, era inútil. Cuando lo adoraban no pasaba nada. Aleluya. Cuando los profetas de Baal adoraban y decían, Señor, dioses nuestros. Después vino Elías y le dijo, ¿será que está durmiendo? ¿Será que está distraído haciendo otras cosas que no oye sus oraciones? Así mismo hacemos cuando tenemos otros ídolos, otros dioses y buscamos respuesta en ellos. Vamos a clamar, Santo. vamos a preguntar y no recibiremos respuesta. Y sin embargo nuestro Dios no es así, porque cuando nosotros clamamos al único Dios verdadero, recibimos una respuesta. Una respuesta de sí o de no, o un silencio, pero Dios siempre responde. Y nos ha dado su palabra para que estemos fundamentados en ella, para que conozcamos quién es Dios, cuáles son las virtudes de Dios, cuál es la naturaleza de Dios, y no seamos engañados y dirigamos nuestra adoración y nuestra atención a las cosas del mundo. Porque si no vamos a ser como esos que están sedados,
con sus corazones apagados, cegados, adormecidos. Y adormecidos no podemos escuchar la voz de Dios. Adormecidos no vamos a poder recordar lo que dice la palabra de Dios y cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que no podemos ser como esos que fabrican ídolos para sí mismos y quieren adorarlos, pero que no tienen respuesta en absoluto. Porque tenemos aquí la verdad. La verdad de la palabra por la que el Señor quiere que vivamos nuestra vida, como bien dice en el Salmo. Porque tu palabra es lumbrera. Tu palabra es la luz a mi pie y a mi camino. Es maravilloso. Que no estamos en oscuridad. Que no estamos como con esos ídolos que no alumbraban nada. Con esos ídolos que no daban dirección. Estamos con el Dios de la palabra, con el Dios verdadero que nos guía y dirige nuestras vidas. Así que esa idolatría puede ser muy sutil, amada iglesia, pero es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta, al igual que el pueblo de Israel, creamos ídolos que en nada nos sirven. Unos ídolos modernos en la actualidad pueden ser el mismo trabajo. Ídolos modernos pueden ser el celular, que mucho nos distrae el celular, que muchos estamos distraídos, ¿verdad?, en las redes sociales, que mucho se habla y decimos, bueno, pero es que eso no es nada. Y cuando miramos, estamos más tiempo mirando las redes y las noticias que escudriñando la palabra del Señor. Aleluya. Y es fuerte, pero ningún idólatra entrará al reino de los cielos. Santo. Dice la palabra. Poderoso. Así que no podemos esperar que analice su vida, piense. En esta semana, ¿cuántas veces leyó la palabra? En esta semana, ¿cuántas veces entró ahí a la intimidad con el Señor y buscó conocerlo por medio de la palabra? ¿Cuántas veces escudriñó esta escritura para conocer a Dios? Porque no podemos enseñar a otro. No podemos querer salvar a otro cuando no conocemos al Dios de la salvación. No podemos querer sanar a otro cuando no conocemos al Dios que sana. ¿Cómo pretendemos enseñar a otras personas cuando no conocemos a Dios, amada iglesia? Cuando no conocemos las profundidades de la palabra. Se nos ha hablado últimamente, hay que meterse a lo profundo, hay que meterse a las aguas profundas. Esto no es llanito, amada iglesia, esto no es cualquier cosa, esto no es un libro que tú lees, pasas 3 páginas y ya lo entendiste. No, esto es una compilación de relatos que nos muestran cómo es la naturaleza de Dios. Cómo Dios habla a sus hijos, cómo sus hijos deben hablar con Dios, cómo sus hijos deben adorar a Dios. ¿Qué van a esperar los hijos cuando la palabra dice que el Señor viene pronto? Cuando ese día se acerca, no deben congregarse, exhortándose unos a otros en amor. Porque si no estamos preparados, el mayor temor como cristiano, como hijo de Dios, es llegar allá a los cielos y que el Señor me diga, mira, yo no te conozco. ¿Cómo pretendes entrar al reino de los cielos si tu nombre no está aquí en el ticket de entrada? Bien le dijo a sus discípulos, ese es uno de mis relatos favoritos, cuando sus discípulos van bien emocionados delante de Jesús y le dicen, Señor, hemos expulsado demonios, hemos sanado personas, hemos hecho milagros en tu nombre. Sin embargo, el Señor les dijo, miren, eso no importa. Eso no importa. De eso no se trata. Esto se trata de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Por eso hay que conocer las Escrituras. Por eso hay que conocer personalmente al Señor. Bien, también dice la palabra que cuando lleguemos allá no podemos decirle al Señor, Señor, somos salvos por las cosas que hemos hecho. Porque debemos tirar al Señor, apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Eso se trata la palabra, la iglesia. No se trata de las cosas que podamos hacer. ¿Sí? Lo triste es que podemos salir a las calles y preguntarle a mucha gente, si el Señor viniera hoy, ¿por qué tú crees que sería salvo? Y ellos dicen, bueno, yo nunca le he hecho daño a nadie. Yo nunca he robado, yo nunca he matado. Y si él conoce los mandamientos, es curioso, ¿verdad? Esa gente conoce los mandamientos porque dicen, pues yo nunca he matado, yo nunca he robado. Yo ayudo a mi mamá, ayudo a mi papá. Sin embargo, no se trata de eso. Sin embargo, esa no es la verdad que enseña la palabra. Por eso es que la falta de conocimiento hace que el pueblo de Dios se pierda. Porque para tener fe en el Dios verdadero, no en las cosas que enseña el mundo. En el único Dios verdadero hay que escudriñar esta palabra, hay que escudriñar las Escrituras, hay que conocer profundamente lo que dice la palabra. No
podemos ser ignorantes de la palabra como iglesia, porque somos hijos de Dios. Aleluya. Como yo le estaba diciendo a mi mamá hace unos días, mami, esto es como si yo te dijera que te amo todos los días y no te honro. ¿De qué me sirve a mí tener letra cuando no tengo acción? ¿De qué me sirve a mí hablar tanto cuando no hago nada? Estamos corriendo como el hámster en la rueda, moviendo, caminamos, sin embargo no hacemos nada, porque somos de la boca para afuera. ¿Verdad? Hablando de boricua, eso es lo que enseña la palabra. Y no podemos ser de la boca para afuera como esos fariseos. El Señor nos decía, sepulcro blanqueado. Ustedes exigen muchas cosas a esta gente, pero sin embargo no pueden dar el ejemplo de las cosas que ustedes dicen. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios, conocían perfectamente la ley, pero sin embargo no entendían que la ley los hacía ver lo pecaminosos que ellos eran, como dice el libro de Romanos. No podemos pretender que por conocer algunas cosas de la palabra podemos enseñar a viva voz cuando no conocemos al Dios de la palabra. No podemos ser como ese pueblo de Israel que adoraba la creación, pero no podía adorar al Creador. Porque la creación muestra la grandeza del Creador. Así que estamos tan afanosos y estamos tan distraídos que adoramos las cosas de este mundo, adoramos los celulares, adoramos el trabajo, que es bendición del Señor, y no adoramos al Señor que nos bendice. Tan lejos a veces pueden estar nuestros corazones de Dios, amada iglesia. Por eso no podemos dejarnos llevar por esos ídolos que alejan nuestra adoración y nuestro corazón de Dios, y debemos estar siempre cimentados en lo que dice la palabra. Ya estoy terminando. Así que no podemos, amada iglesia, adorar y confiar a otros dioses y a otros ídolos que no nos sirven para nada. Pero sin embargo, si hemos distraído nuestra adoración, si nos hemos alejado de la voluntad de Dios, si hemos podido reconocer que no conocemos verdaderamente al Dios de la palabra, ¿habrá alguna esperanza para esa gente? Aleluya. ¿Habrá alguna esperanza para nosotros si desviamos nuestro corazón de Dios? Bien dice la palabra que nosotros somos infieles, pero el Señor permanece fiel. Nosotros fallamos, pero el Señor nunca nos falla. Ahora, hay algo que ese pasaje dice, que si negamos al Señor, el Señor también nos negará a nosotros. Así que, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata, amada iglesia? De que podamos reconocer nuestro error, de alejar nuestro corazón, nuestra adoración, nuestra confianza de Dios, y vayamos delante de la presencia del Señor. Como dice la palabra, vayan confiadamente al trono de la gracia. Abogado tenemos en los cielos, y Él está dispuesto a perdonarnos. ¿Por qué? Porque mientras Jesús estaba ahí en la cruz del Calvario, toda la ira de Dios cayó sobre Él. Todo el peso de nuestro pecado, de nuestra idolatría, de nuestras desviaciones, de nuestras transgresiones cayó sobre Jesucristo. Lo que ninguno de nosotros podría hacer. Porque el pueblo de Israel no pudo con sus esfuerzos físicos lograr lo que Dios demandaba. Por eso hacía falta un Mesías, por eso hacía falta Jesucristo, el Hijo de Dios, el único justo que a pesar de los padecimientos, de los sufrimientos que pasó, se mantuvo fiel hasta el final. Ese es nuestro mayor ejemplo a seguir. No son los hombres, porque yo aquí digo una cosa y a lo mejor ahorita fallo. Sin embargo, Jesucristo fue justo hasta el final. Amén. La cruz sin decir una palabra en contra de quienes los acusaban, no los mandó al infierno. Sino dijo, Señor, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Eso mismo dice de nosotros el día de hoy. Cuando nos desviamos del corazón de Dios, cuando desviamos nuestras oraciones, el Señor Jesucristo, todavía esas palabras siguen vivas. Perdónalo, Señor. Porque por falta de conocimiento, no saben lo que están haciendo. Así que hay esperanza en la iglesia, todavía para nosotros. Dice la palabra del Señor Jesús en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo del 1 al 3, dice lo siguiente: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que te dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, amada iglesia. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que este es el principio, este es el fundamento de la palabra. No que seamos grandes en escuchar
expulsar demonios, no que seamos grandes en sanar personas, no que seamos grandes en hacer milagros, eso está espectacular. Pero el Evangelio de Dios no se limita a eso. El Evangelio de Dios se limita, o se expande, mejor dicho, a que en esto está la vida eterna. En que conozcan al único Dios verdadero. Y no lo conocemos viendo en las noticias, no lo conocemos en el Facebook, no lo conocemos en el Instagram, no lo conocemos en la casa del vecino a ver qué nos tiene que decir de Dios. No, qué bueno que tenemos la palabra de Dios. Amen. Thank you, Lord. Que es útil. Gracias a Dios. Para corregir, que nos reprende, que nos exhorta, que nos enseña, que nos transforma. Ese es el atributo de la palabra de Dios. Porque adoración sin transformación no es adoración como una iglesia. Porque cuando adoramos al Señor, conociendo su palabra, conociendo cómo es Él a través de las Escrituras, hay transformación en nuestras vidas. Y esa transformación se ve evidente en nuestras acciones, en cómo cambiamos nuestro comportamiento, en cómo hablamos con el prójimo, en cómo ayudamos al prójimo, en cómo enseñamos la palabra. Ahí se ve evidente una adoración verdadera al único Dios verdadero. Así que si se van a quedar con algo en el día de hoy, recuerden, a manera de recapitulación, que la adoración no se limita a una expresión física hacia el Señor, que sí está bien, que podemos entregarnos físicamente al Señor, postrarnos y decirle: Señor, te amo y te adoro. Eso está muy bien. Pero la adoración va mucho más allá de eso. El Señor exige en nosotros una vida de adoración, donde estemos en reverencia, en respeto, en obediencia al Señor, conociendo su palabra, para saber cómo debemos caminar y cómo debemos actuar delante del Señor. Porque como bien se dijo aquí, corran de el Señor en cada momento nos está viendo. Así que no pensemos que podemos escapar de la presencia del Señor, que no pensemos que vamos a escapar de ese juicio. Porque el juicio no es para los que están afuera, el juicio también es para la iglesia de Dios por las cosas buenas y las cosas malas. Aleluya. Así que si nos vamos a quedar con algo en el día de hoy, que sea que debemos mantener una adoración única y exclusivamente al único Dios verdadero, al Dios de la palabra, y que nuestros corazones nunca se deben desviar para que no seamos corazones concedantes, sino corazones sincerantes que tienen una vida de adoración. Así que le damos gracias a Dios, Señor. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque tú cada día nos confrontas, Señor, y nos llevas a tener una adoración verdadera, Señor. Ayúdanos a conocerte cada día más, Señor, porque ese es nuestro anhelo. Así como anhelamos conocer a esa persona que conocimos recientemente, así queremos conocerte cada día de nuestra vida, Señor Jesús. Confróntanos, exhórtanos, Padre amado, y enséñanos cómo debemos dirigirnos a ti, Padre amado. Nuestras vidas están en tus manos, Señor, sabiendo y entendiendo, Señor Padre, que tu presencia nunca se aparta de nosotros, Señor Padre, que tu Espíritu Santo mora en nosotros. Te amamos, Dios, en tu mano. Thank you, Lord. En el nombre poderoso de Jesús.